Hola, buenas tardes, estimada audiencia, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Aldo. En este momento estamos dando inicio al capítulo de electricidad en escenario. En este capítulo, el objetivo o los objetivos son darles a conocer cómo funciona y cómo se distribuye la corriente en un escenario. Que ustedes aprendan qué es el consumo eléctrico y cuáles son los tipos de corriente presentes en un escenario. Bueno, antes de iniciar, quisiera explicar algunos conceptos. Primero, quisiera que ustedes supieran qué es la corriente eléctrica o cómo se explica la corriente eléctrica, a qué se refiere, etc. Bueno, se entiende la corriente como un flujo o una circulación de energía a través de un elemento conductor. Para que exista esta circulación de energía o este flujo de energía, debe existir una diferencia de potencial entre dos puntos. Esto quiere decir que en un punto exista un potencial más alto que en el otro punto. Por lo tanto, entre estos dos puntos se generará una corriente. Luego, esta corriente podrá alimentar o energizar a la o las distintas cargas que se conecten al circuito. Entonces, ¿cómo se explica la circulación de esta energía? En la física se explica a través de el salto o el paso de los electrones entre un átomo y otro. Los electrones de átomos de este elemento conductor que facilita el paso de la energía viaja o circula a través de los electrones, saltando de órbita en órbita los electrones, generando esta corriente que como les comentaba se desplaza desde un lugar de mayor potencial eléctrico a un lugar de menor potencial eléctrico, circulando a través de un elemento conductor. Llámese elemento conductor algún elemento de la naturaleza que facilite o que oponga poca resistencia al paso de esta energía. Entonces, cada elemento de la naturaleza, de acuerdo a sus características y a su composición, presentará la capacidad de conducir o de aislar el paso o el flujo de la energía eléctrica. Esto quiere decir que existen en la naturaleza elementos conductores y elementos aislantes de la electricidad. Hay ciertas tablas, cada elemento lleva asociado con un coeficiente de resistividad que determina o muestra qué tanto se resiste este material al paso de la corriente eléctrica a través de sus átomos, como les explicaba anteriormente. Entonces, un elemento conductor será un elemento de la naturaleza que presente poca resistencia al paso de la energía eléctrica. Ejemplos de elemento conductor:
Bueno, los metales, todos los metales son conductores, el agua, el grafito, pero a nosotros principalmente nos interesan los metales y de ellos el cobre y el aluminio, principalmente debido a que se utilizan en la fabricación de cables, que son los que nosotros utilizamos en los escenarios. Ejemplos de elemento aislante, como les decía, son elementos que en este caso presentan una alta resistencia al paso de la energía eléctrica a través de ellos. Por lo tanto, no se utilizan para la conducción de la energía, sino que, como su nombre lo dice, para aislar o recubrir, por ejemplo, a la hora de la fabricación de un cable, se recubre el elemento conductor con un elemento aislante para que, claro, para que la energía viaje por dentro del cable y se pueda manipular. Ejemplos de elemento aislante puede ser el caucho, la goma, el plástico, la madera, en el fondo elementos por los cuales la energía no pueda circular. Y eso lo determina la composición y la arquitectura del elemento mismo, la composición química. Por eso les hablo de elementos que existen ya en la naturaleza. Luego, los elementos idóneos para la fabricación de cables son los que se utilizan y se emplean en distintas aplicaciones. Como les comentaba, principalmente el cobre. Sobre un escenario utilizamos principalmente dos tipos de corriente eléctrica: la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna se utiliza en el suministro de la energía para que los equipos puedan encender, y la corriente continua se utiliza en fuentes pequeñas de voltaje, por ejemplo, para un teclado o para los pedales de un guitarrista, o equipos que pueden también funcionar con pilas o con transformadores de fuente de voltaje continuo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? Ahora se las voy a explicar. La corriente continua. Ahora les voy a mostrar una foto. Aquí se ve, por ejemplo, en el eje, acá en el eje X, el tiempo, y en el eje Y, el voltaje. Entonces, con la línea azul se muestra un voltaje continuo. Como su nombre lo indica, está siempre en el mismo valor. Siempre esta fuente entregará el mismo valor de voltaje. Se observa que con polaridad. ¿A qué me refiero con esto? Que si esta fuente de tensión está entregando X volt, no sé, digamos 12 volt aquí, y esto está en el eje positivo, siempre será positivo, estará con polaridad positiva. Podría también ser negativo, pero a lo que voy es que no va a variar en el transcurso del tiempo. O es positivo o es negativo. O sea, tiene polaridad. En la corriente continua es muy importante tener claro cuál es la polaridad. Si tenemos la polaridad cambiada,
en el transformador o en la fuente de voltaje continuo, si tenemos la polaridad cambiada, entonces el equipo no funcionará. A continuación, una foto de de una fuente de voltaje continuo, un modelo muy, o sea, digamos, muy visto en muchos lugares o utilizado por distintos artefactos. Se los muestro para que lo analicemos un poco y podamos diferenciar cuáles son sus elementos. Aquí, por ejemplo, podemos diferenciar o observar este switch de polaridad. Aquí lo indica su nombre, pole switch. Entonces es aquí donde en el caso de que nosotros quisiéramos cambiar la polaridad del voltaje que entrega el transformador, este modelo de transformador nos permite cambiarlo de negativo a positivo o viceversa. Esto quiere decir que si lo ponemos, por ejemplo, como está ahí en la foto, en negativo, nos dice de que en el terminal de adentro o de la punta del conector estará el lado negativo y en el de afuera el positivo. Luego, si nosotros lo cambiamos, viceversa. ¿Para qué sirve esto? Porque, como les explicaba anteriormente, en el caso de la corriente continua es importante la polaridad. Si es que la polaridad estuviera cambiada, o sea, si es que el equipo al que queremos alimentar necesita X volt con el negativo por dentro, debe estar configurado de esa manera el transformador, o si no, no funcionará. Bueno, además observamos en este modelo que podemos seleccionar la cantidad de voltaje que entregará la fuente. Aquí lo indica escrito en el output. Dice que puede entregar desde 1.5 hasta 12 volts con una intensidad máxima de 500 miliamperes. Es un adaptador de corriente alterna a corriente continua. Aquí lo indica su nombre. ¿Para qué se utilizan este tipo de fuentes? En el escenario principalmente para la conexión de artefactos o instrumentos para reemplazar el uso de las pilas. Por ejemplo, pedales de guitarra o fuentes de teclados o de tal vez artefactos que pudieran funcionar con pila o también conectados a una fuente de corriente continua como esta. Bueno, por otra parte, también existe la corriente alterna, que es la que se utiliza para energizar la red domiciliaria o sea, digamos, los enchufes, el alumbrado, y es la que se utiliza más ampliamente a nivel de consumo eléctrico. Su comportamiento es un poco distinto al de la corriente continua. Como les mostraba en la figura o en la lámina anterior, en el caso de la corriente continua el voltaje es constante, o sea que una fuente de poder o una fuente de voltaje continuo entrega siempre la misma magnitud de voltaje. En el caso de la corriente alterna,
Esto no es así, esto es distinto. Se explica con esta curva, donde el voltaje variará su magnitud desde un cero hasta un potencial eléctrico máximo y luego un nivel mínimo, un más y un menos, digamos. Oscilando, digamos, cambiando su polaridad, a diferencia de la corriente continua que mantenía constante su polaridad siempre. En el caso de la corriente alterna no. Esto va a irse intercalando, digamos, primero un semiciclo positivo, luego uno negativo, luego uno positivo y así sucesivamente. Por eso se explica con esta curva. Es por eso que también cuando nos conectamos a un enchufe en nuestra casa, que tiene tres hoyitos, no importa si lo conectamos, digamos, a un lado o al otro, digamos, porque como no tiene polaridad, la energía circula entre una patita y otra, digamos, y no importa si uno está a un lado y el otro está al otro, porque no hay polaridad. Como les explicaba delante, en el caso de la corriente continua sí existe la polaridad. En el caso de la corriente alterna, no. Entonces la magnitud del voltaje se explica a través de la curva de la sinusoide. ¿Por qué se emplea mayoritariamente en el suministro de la energía eléctrica? ¿Por qué se emplea mayoritariamente la corriente alterna y no la corriente continua? Principalmente esto es porque la corriente alterna es posible transformar la magnitud del voltaje. O sea, podemos, mediante el uso de transformadores eléctricos, elevar el voltaje a altas tensiones, y esto facilita el traslado o el transporte a largas distancias de la energía. El consumo de la energía eléctrica se mide en watts, en kilowatts, en verdad, pero la magnitud física es el watt. Entonces, lo que se mide es una potencia. La potencia está dada por un voltaje y por una intensidad de corriente. Entonces, si en el caso, como yo les comentaba, en el caso de la corriente alterna, es posible transformar y elevar la tensión, y manteniendo la potencia, entonces así el conductor eléctrico que se utiliza no tiene que ser para qué tan grueso, para qué tan grande, sino que puede ser más pequeño, elevando la tensión sí a niveles altos. Por eso existen estas torres de alta tensión, como su nombre lo indica, transportan una gran cantidad de potencia. O sea, se puede entregar la red a través de esto una gran cantidad de potencia sin necesidad de contar con conductores extremadamente gruesos. Entonces lo que se hace, se transforma el voltaje mediante el uso de transformadores, se eleva el voltaje, se distribuye o se lleva, se
La corriente viaja a través de las torres de alta tensión, luego se vuelve a transformar bajando el voltaje para niveles, digamos, de suministro. ¿Ah? Los, mm, los niveles o los valores de suministro de voltaje son 220 volts en domicilios y 380 volts para industrias. Eso aquí en nuestro país. En algunos otros países el suministro domiciliario es de 110, a diferencia de acá que es de 220. Eso tiene que ver con el país, con la red la red local de cada lugar. ¿Por qué se los menciono? Porque es importante para nosotros como técnicos tener claro a qué, o sea, a qué voltaje se conecta cada equipo, ya sea si ocupa voltaje continuo o un voltaje alterno, o si por ejemplo o que ocupa voltaje alterno, si es que el voltaje que necesita es 110 o 220. Tal vez algún equipo que provenga de algún otro país necesite trabajar a 110, entonces yo no lo puedo conectar directo a la red de 220 porque eso provocaría que el equipo se quemara o que se quemara tal vez el fusible si es que lo trajese o si, bueno, si no lo trae no se quemaría la etapa de la fuente del equipo. ¿Por qué? Porque la magnitud, si vemos de nuevo la imagen, el equipo si fuera a 110, si funcionara a 110 volts, su máximo sería 110. Pero si yo lo conecto a 220, entonces la magnitud del voltaje sería el doble. Por lo tanto, el equipo podría quemarse. ¿Y cómo yo evito que esto pase? Entonces yo debo conectar el equipo a un transformador y ese transformador conectarlo a la corriente. Entonces el transformador, como su nombre lo dice, el voltaje que le entrega la fuente, en este caso la red domiciliaria, los 220 volts que la red domiciliaria le entrega al equipo, pasa por el transformador en primera instancia y este artefacto transforma el voltaje, en este caso lo achica y entrega un voltaje adecuado para el correcto funcionamiento del equipo. Entonces, resumen, en corriente alterna existen los transformadores que pueden variar la magnitud del voltaje. Y además, la corriente alterna no posee polaridad. Bueno, entonces, la corriente alterna es la que se utiliza principalmente para el suministro de la energía eléctrica. Existen dos tipos de corriente alterna, la corriente monofásica y la corriente trifásica. Como su nombre lo indica, la corriente monofásica posee una fase y la corriente trifásica son tres fases. A continuación, un conector
una foto de un conector de corriente alterna monofásica. Se distinguen o se observan tres terminales o tres patitas, de las cuales una de ellas es la fase, la del otro lado es el neutro y la del medio la tierra. Por otra parte, en el caso de un conector trifásico, como el que se ve en la figura, se distinguen 5 patitas. La tierra, el neutro y las fases 1, 2 y 3. En el caso de un escenario, el alimentador que nos entrega la energía, que proviene de un generador eléctrico o que proviene de un tablero eléctrico principal o desde donde estamos sacando el suministro completo, por lo general es o idealmente es una toma de corriente trifásica. ¿Por qué idealmente? Porque así nosotros podemos colocar en el escenario un tablero propio, ya sería como secundario, donde distribuimos y nivelamos el consumo de cada fase. ¿A qué me refiero con esto? Que este alimentador que nos entrega las 3 fases de corriente alterna, lo conectamos en nuestro tablero secundario, donde distribuimos, y nos preocupamos como técnicos de distribuir el consumo. Nosotros debemos tener claro cuáles son los artefactos, cuáles son los equipos que utilizamos y cuál es su consumo eléctrico asociado. ¿A qué me refiero con consumo? Es cuánta energía eléctrica necesitan para funcionar. Asimismo, en nuestros domicilios, en nuestras casas, cada uno de los artefactos que usamos tiene un consumo asociado. Un horno eléctrico, un microondas, un televisor, etc. Todos los artefactos consumen energía eléctrica. Necesitan una cantidad determinada o digamos como un margen de energía que estos artefactos requieren para su funcionamiento óptimo. Entonces, nosotros como técnicos debemos tener claro cuál es el consumo que cada equipo necesita. Entonces, en base a esto, nosotros distribuimos las cargas en las 3 fases. ¿Con qué objetivo? De que el sistema eléctrico que se nos está suministrando funcione de una manera equilibrada, y así podemos evitar posibles cortes del suministro. Existe un código de colores que determina qué cable se debe utilizar para cada uno de los terminales. Por ejemplo, en un conector trifásico, como les comentaba, existen 5 patitas, las fases 1, 2 y 3,
el neutro y la tierra. En el monofásico ya no son 3 fases, sino que es una, pero también existe un neutro y una tierra. Entonces, para diferenciar cuál es cuál, existe un código de colores. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Es que, como les comentaba un poco antes, los cables son elementos conductores recubiertos por elementos aislantes. O sea, una hebra de metal, una hebra de cobre recubierta por caucho. Luego un cable monofásico tendría 3 hebras por dentro, cada una recubierta por caucho, y luego esas 3 hebras recubiertas todas por un caucho negro. Negro por lo general, o puede ser naranjo, no sé, el cable del color. Por fuera puede ser blanco, naranjo, negro, no sé, hay de distintos colores. Pero a lo que yo voy, el código de colores es de las hebras que van por dentro. Los cablecitos por lo general traen 3 colores. O sea, la tierra en este caso siempre es verde o amarillo con verde. El color que el código de colores determina para la tierra es ese. Luego el neutro, el color blanco. Y las fases en este orden. La fase 1 es azul, la fase 2 es negra y la fase 3 es roja. En el caso de que sea monofásico, se utiliza alguno de estos colores. Entonces nos podemos topar, por ejemplo, con un cable monofásico con un cable rojo, uno blanco y uno verde. Entonces el verde sería la tierra, al blanco el neutro, el rojo la fase. En un conector domiciliario, la patita del medio se le llama tierra. En el caso de un conector industrial o trifásico, también posee una patita que va conectada a tierra. Se le llama tierra porque ese hilo, esa hebra, esa patita del medio, efectivamente va o termina en una conexión a la tierra. ¿De qué manera? Se entierra una barra de cobre macizo, llamada barra de Cooper, que es una especie de fierro o barra cilíndrica. Las hay de media pulgada y de 3/4 de pulgada, en largos de 1 o 1,5 metros, la cual se entierra en la tierra, y luego el cable que alimentaría las patitas del medio de los enchufes se conecta a esta barra a través de un conector que se aprieta la barra y con un perno se conecta al cobre del cable. ¿Para qué? Sirve para la protección de las personas, digamos, de la instalación, del circuito, para que la descarga de la energía vaya a la tierra. Entonces aísla.
Ujú. En el caso de la ausencia de conexión a tierra, el sistema mm, igual, igual tendremos tensión eléctrica e igual podremos energizar nuestros artefactos. Habiendo o no habiendo tierra, igual tenemos energía eléctrica. No así si es que no está la fase o si es que no está el neutro. ¿Podemos prescindir de la tierra? Realmente no. Tal vez si quisiéramos conectar artefactos que no son de audio, pero la conexión a tierra en nuestro caso, en el caso del requerimiento técnico en un escenario, es sumamente importante que el sistema esté aterrizado por dos razones. Bueno, la protección del circuito, como les decía, que esté aterrizado a tierra para evitar que alguien se electrocute. Y lo otro es que cuando no hay una conexión a tierra, es muy frecuente y muy posible que existan ruidos en el suministro eléctrico. O sea, digamos, la energía que se le entrega, los artefactos se enchufan a esta red eléctrica que no está aterrizada, o si es que no está aterrizada, entonces es posible de que al conectar estos equipos se induzcan ruidos que después, como trabajamos amplificando, serán amplificados también y en muchas ocasiones son audibles. Entonces, ¿cuál sería la solución en el caso de que hubiera una red a la cual nosotros llegamos, por ejemplo, a X lugar, X plaza o estadio o recinto, nos conectamos al suministro eléctrico disponible para ese evento y no esté aterrizado a tierra? Bueno, la solución sería contar con una barra de Cooper y cercano a nuestro tablero de distribución, enterrar esta barra en un lugar donde haya tierra, ojalá que no esté muy seca, y, y así poder aterrizar nuestra red eléctrica. De esta manera podremos evitar la inducción de ruidos. El diámetro del conductor eléctrico tiene relación con la cantidad de energía o la cantidad de corriente que es capaz de circular a través de dicho cable. ¿Qué quiere decir con esto? Que la sección del cable o el diámetro del cable determinará cuántos amperes aguanta el cable. Ampere es la magnitud con la que se mide la intensidad de la corriente. O sea, cuánta corriente es la que circula por el cable. A continuación vemos una tabla donde aparece esta sigla AWG. Es el calibre de la escala americana, del calibre del cable. Su equivalencia en milímetros cuadrados, que es lo que se utiliza acá en Chile. Se especifica el diámetro del cable en milímetros cuadrados. Entonces, dependiendo de cuántos milímetros cuadrados sea el diámetro del cable,
cuántos amperes máximos va a poder conducir a través de él. Entonces, nosotros como técnicos en un escenario debemos considerar a la hora del montaje la utilización del cable de diámetro apropiado para la aplicación o distinta aplicación que queramos. Por ende, un cable alimentador deberá ser de la sección o del diámetro correcto para prevenir que posibles accidentes. Por ejemplo, si utilizamos un cable delgado, de diámetro delgado me refiero, para la alimentación de todo los artefactos, y dentro de los artefactos el consumo es elevado y mayor de lo que el diámetro permite, podría este cable calentarse y tal vez generar algún problema. Por eso nosotros como técnicos debemos tener claro cuánto aguanta cada cable. Se utiliza la escala de los milímetros cuadrados principalmente en nuestro país. Se observa que el valor para las 10 amperes se usa una sección de 1,5 a 2 milímetros cuadrados. Ya para 16 desde 2,5 milímetros cuadrados. Para 25 desde los 4 milímetros cuadrados. Y así tendríamos que consultar la tabla para ir viendo exactamente cuánto, pero a lo que voy es, el diámetro del cable debe tener relación con el consumo y la intensidad de la corriente que circula a través de él. Bueno, y finalmente quisiera revisar o explicarles qué es y cómo funciona un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico tiene la función de controlar y distribuir la energía eléctrica en distintos circuitos. Y por sobre todo proteger a los usuarios, ya que dentro de sus piezas diferenciamos interruptores o elementos de protección. Entonces la función principal es distribuir la energía y proteger a los usuarios. A continuación vemos la foto de un tablero eléctrico, un ejemplo, un tablero eléctrico cualquiera. Diferenciamos en el tablero dos tipos de conectores o de interruptores distintos. Están los diferenciales, que aquí están escritos, se ven tres en la foto: diferencial 1, diferencial 2 y diferencial 3. Y también observamos automáticos, o mejor dicho, interruptores magnetotérmicos, que son estos, los más flaquitos. Aquí está el automático general y los distintos automáticos secundarios, 1, 2 hasta el 7. Observamos entonces tres diferenciales, un automático general y 7 automáticos secundarios. Entonces,
Em, ¿Qué es? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es un automático? ¿Qué es un diferencial? Son elementos que se instalan, como les decía, para la protección de los usuarios y que actúan cortando o bajando el contacto, del contacto este que tiene aquí al medio, esta patita. El, el- el elemento de protección actúa cortando la corriente en el caso de que, de que la corriente eléctrica en alguno de estos circuitos sobrepase ciertos valores máximos. ¿Ya? Entonces, el diferencial. Primero, el diferencial, eh, como les decía, son estos como más anchos que están acá, en los, en los que se conecta la fase y el neutro. Por arriba la entrada, por abajo la salida. Ajá. Entonces, por arriba la fase y el neutro, y por abajo también sale fase y neutro. La fase y neutro, ambos pasan por este interruptor. Y este interruptor actúa comparando la entrada versus la salida. Entonces, y tiene un nivel mínimo de variación, que si es que la entrada y la salida, digamos, hay una diferencia que es más alta que el nivel que expresa el mismo diferencial, entonces el diferencial actuará cortando la energía eléctrica. Por ejemplo, aquí si ustedes alcanzan a ver, dice 30 miliamperes. Quiere decir de que si hay una diferencia mayor entre la entrada y la salida, el diferencial actuará comparando y cortando en el caso de que, como les decía, esa diferencia sea mayor a los 30 miliamperes que en este modelo especifica. ¿Ya? Luego, el automático o interruptor magnetotérmico se le llama de esa manera porque actúa por dos motivos. Actúa por el motivo, o sea, tiene un doble mecanismo incorporado dentro de sí. Un mecanismo magnético y un mecanismo eh, térmico, como su nombre lo indica. El magnético actúa en el caso de cortocircuitos. Eh, bueno, posee un electroimán que está conectado a un dispositivo mecánico que tiende a cortar, a bajar el interruptor. Pero no lo logrará sino hasta que la intensidad de la corriente sobrepase cierto umbral. Ese umbral lo determina el número, la capacidad del interruptor mismo. La intensidad se mide en amperes, como les comenté anteriormente. Entonces, el conector, la parte magnética del interruptor actuará cortando el suministro de corriente en el caso de que a través de este electroimán circule una intensidad mayor que la que aguanta el dispositivo. ¿Por qué en el caso de cortocircuitos? Porque cuando ocurre un cortocircuito, o sea, ¿qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es cuando el cable rojo y el cable blanco se tocan, o digamos la fase y el neutro se juntan, por lo tanto ya la corriente no circula a través de las cargas, sino que se va por este camino más corto y la intensidad de la corriente aumenta muy rápido,
Y en el caso de que el interruptor magnético no funcionara, se calentaría, digamos, o se electrocutaría a la persona. Entonces, el interruptor observa este aumento de la intensidad y digamos, el electroimán que está conectado a este dispositivo mecánico, al aumentar la intensidad de la corriente, adquiere la fuerza suficiente para bajar el interruptor. Y así corta la energía y permite que nadie se electrocute y cuida la seguridad de las personas. Luego, además, el dispositivo también puede funcionar con su parte térmica. Funciona ya que tiene una lámina bimetálica que en el caso de calentarse se deforma. Entonces, al deformarse, está dispuesto de tal manera de que al deformarse corta también el interruptor. ¿Ya? Entonces, bien, luego de ver eso, que son los dos dispositivos o interruptores utilizados en los tableros para como les decía, la protección, quisiera mostrarles en este tablero, así explicarles más o menos cómo funciona, cómo circula la energía y cómo se distribuye. Entonces, bueno, como les comentaba anteriormente, existe un código de colores que nos dice de que el color verde es la Tierra. En este caso, todos los cables de tierra están conectados a esta bornera verde que está aquí, que estoy indicando con el cursor del ratón. Estos cables son los que van hacia los distintos circuitos, ¿ya? Los alimentadores llegan por aquí, por este tubo, si ustedes lo notan, llega un alimentador verde, este que está aquí, y está conectado a la bornera, y luego la bornera distribuye hacia los distintos cables de los distintos circuitos. Entonces, este cable verde que llega desde el alimentador sería el que está conectado a la tierra, a la barra de Cooper o a la malla de tierra que debiera tener el circuito. Y luego, como les decía, los distintos cables verdes más delgados van hacia los distintos circuitos, ¿ya? O los distintos enchufes o ampolletas o para donde sea que vaya luego la energía después de pasar por este tablero. Y ya, luego observamos, además del cable verde alimentador, un cable blanco y un cable negro, que son estos dos que suben hacia la parte alta del tablero. El cable blanco es el neutro y el cable negro es la fase. Si ustedes ven, el cable negro pasa por aquí arriba y entra a el interruptor automático general. Gen, dice ahí, porque se refiere a que es el automático general. Tan solo el cable de la fase es el que pasa por los automáticos. El neutro y la fase pasan solo por los diferenciales. Entonces el automático entra aquí el cable de la fase y luego va hacia estas borneras que son conectores donde se distribuye el mismo cable hacia los distintos lados. Entonces el automático general recibe la energía de la fase, la lleva a la bornera y luego desde la bornera se distribuye hacia los automáticos secundarios o diferenciales, en el caso que sea
digamos, hacia donde vaya. En el caso, por ejemplo, que sea un diferencial, además también se le deberá conectar el neutro. Por ejemplo, aquí, el diferencial 3. Viene el cablecito negro desde la bornera, que es lo mismo que si viniera desde el punto de abajo del automático general, y el cablecito blanco viene desde la bornera de los cables blancos, que bueno, el neutro, como les decía, no pasa por automático general, sino que viene directo, solo pasa por los diferenciales. Luego de pasar por el diferencial 3, el cable va hacia estos conectores borneras plásticas, que es desde donde usted debiera conectarse en el caso que quisiera sacar energía desde alguno de los circuitos de este tablero. Luego así, como ustedes ven aquí abajo, tenemos, debemos ir contando de a dos, o sea, el primero y el segundo conector de esta bornera ploma sería, si ustedes pueden ver aquí, se intercala un cable negro y uno blanco, luego uno negro y uno blanco. Entonces sería los primeros dos, el primer circuito, luego el 3 y el 4, el siguiente circuito, y así sucesivamente. Cada circuito requiere una fase y un neutro y una tierra. Entonces salen desde estas borneras plomas hacia el exterior por esta salida de aquí, este tubo de aquí, o por un conjunto de tubos que hay aquí abajo, hacia las distintas instalaciones o circuitos de nuestra red.